En una oportunidad Jesús contó una parábola y dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con aquellos que le debían dinero. Llamó a uno que le debía 10,000 talentos y como no podía pagar, iba a vender a su esposa y a sus hijos para que le pagaran la deuda. Sin embargo, dice que el siervo le rogó, diciéndole: Señor, perdóname, espérame y yo te lo pagaré todo. Así que el rey, movido a misericordia, lo perdonó. Simplemente decidió no cobrarle esa deuda. El siervo se fue y por el camino encontró a un consiervo que le debía 100 denarios. También lo agarró por el cuello y lo ahogaba, exigiéndole que le pagara. Su consiervo le decía: perdóname, por favor, perdóname y te lo pagaré todo. Pero él no quiso y lo llevó a la cárcel hasta que le pagara todo. Viendo otros consiervos este comportamiento, dice la palabra que se entristecieron y fueron a avisar al rey lo que este siervo malo había hecho. Así que el rey lo llamó una vez más y le dijo: siervo malo, toda esta deuda tan grande, eran 10,000 talentos que te perdoné y no pudiste perdonar a tu hermano 100 denarios. Así que lo encarceló y lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo. Si pensamos en cuánto son 10,000 talentos en el día de hoy, actualmente, en dólares, podemos estar hablando de unos 16 millones de dólares aproximadamente. Es demasiada cantidad, ¿no? Y aún así el rey le perdonó toda esa cantidad al siervo. Pero si hablamos de 100 denarios, que era lo que el otro consiervo le debía, estamos hablando de unos 2,000 dólares aproximadamente. 2,000 dólares que no le quiso perdonar a su consiervo, sino que lo llevó preso. En el Evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 8 Jesús dice: den de gracia lo que han recibido de gracia. El hecho de que Jesús mencionara que el siervo le debía al rey 16 millones de dólares aproximadamente, el mensaje que recibimos en esta parábola es que aquel tenía una deuda impagable, y esa deuda es la que tú y yo teníamos con Jesucristo, con el Padre Eterno. Una deuda impagable que no íbamos a poder pagar nunca. Imagínate esa cantidad de dinero. Así es el pecado en ti y en mí. No podíamos pagar por el pecado. No podíamos pagar, ni tampoco había alguna forma, ni las obras, ni nada que nos pudiera salvar. Solamente fue la sangre de Jesucristo. El Señor nos perdonó toda esta gran deuda que teníamos con Él. De la misma manera, tenemos que perdonar a aquellos que nos han ofendido por una deuda mucho menor que no se compara a la que tú y yo teníamos con el Padre Eterno. Pero déjame ir un poco más allá. El Señor permitió que tú conocieras de su palabra, que tú fueras salvo, que tú un día escucharas el Evangelio, porque alguien te predicó. Y el Señor está diciendo: den de gracia lo que han recibido de gracia. Así como tú tuviste la gracia de escuchar de la palabra de Jesucristo, eres salvo. Sabes que tienes una eternidad con Cristo. Sabes que cuando partas de este mundo, tienes un lugar allí en el cielo. Así como tú escuchaste ese mensaje, debes dar a otros de gracia, permitir que otros conozcan el Evangelio por medio de ti. Permitir que otros conozcan la salvación, que otros también tengan esa oportunidad de ser salvos, de recibir al Señor en su corazón, de aguardar también ese lugar mucho más allá del sol, de que tengan esa esperanza, de que esta vida no es lo único que existe. Es lo que Jesús vino a hacer cuando vino a la tierra, a predicar. Su obra fue anunciar el Evangelio, el reino de los cielos, y es tu responsabilidad y la mía, predicar sobre este reino de los cielos, sobre el arrepentimiento de los pecados, de que Jesucristo está próximo a venir y hay que ganar el mayor número de almas posibles. En la carta del apóstol Judas dice: fuérzalos a entrar. Es necesario, es preciso que la gente escuche el Evangelio, que la gente se salve.
Hay que forzarlos a entrar de una u otra manera para que se salven, porque una eternidad sin Cristo es una eternidad. Imagínate una eternidad, mas tú y yo vamos a gozar por toda la eternidad con el Señor, algo que nunca se va a terminar. Tal vez en tu mente y en mi mente no cabe este concepto, porque tú y yo somos limitados. Un concepto de eterno, para siempre es siempre. Así que da de gracia lo que has recibido, comparte con otros el Evangelio, que tú seas un canal de salvación para otros, que tú seas un canal por medio del cual las personas conozcan de Jesucristo, escuchen que hay esperanza y que no es esta vida lo único que tenemos. El apóstol Pablo pregunta: ¿cómo van a creer ellos si no hay quien les predique? ¿Y cómo vamos a predicar si nadie nos envía? Pues tú y yo somos enviados por Jesús. Él dejó el mandamiento: hagan discípulos, prediquen, den de gracia lo que han recibido de gracia. Recibiste la salvación por gracia, así que dala a otros, el mensaje, para que Jesucristo sea salvando a esas almas. Tú y yo fuimos llamados a imitar a Jesucristo, a ser como el Señor. Y una de las tantas cosas que podemos hacer para imitar al Señor es anunciar el arrepentimiento, de que ha venido el reino de los cielos y está dispuesto para todo aquel que quiera. Anuncia el Evangelio por donde quiera que vayas. Que el Señor te bendiga grandemente.